Los hinchas del fútbol, los jubilados, no sabía. Sí. Mirá, apoyo, es más, sí. ¿Qué hora es? El miércoles a las 5. A las 5 salgo a las 4 de trabajar. Creo que llego un toque tarde, pero voy. Era domingo y como todos los domingos me llevaban a la cancha a ver jugar River Plate. Como mi viejo alentaba la banda roja y un padre no se equivoca, yo la alentaba también. Entre banderas, gorra, vincha y banderines yo calzaba los botines del club de mi corazón. Y así gritaba junto con todo el estadio cada gol del Millonario que te quiero ver campeón. Tendrían no que ir los hinchas solos, tendría que ir toda la gente, hasta los que lo votaron. Y porque no podemos permitir que apaleen a los viejos, escuchame. Los hinchas de Ferro vamos a estar el miércoles en la marcha defendiendo a los jubilados. Se va a armar un colectivo de hinchas. El movimiento de las hinchadas. Grito, escucha el Bogotá. Allí en el barrio cada vez que había partido se escuchaba griterío junto al silbato del tren. Era la hinchada de Ferrocarril Oeste y yo como mi amigo Orestes me hice el ferro también. Como el tren que viene de 11, se va este gobierno. No sabía, pero me encanta, y si puedo voy a ir. Los miércoles están los jubilados peleando solos, así que hay que apoyar. Sí, porque los cagan a palo, pobrecito. Este gobierno es una mierda. Porque mi vieja es jubilada y porque lo estoy viviendo en carne propia. Creo que los jubilados merecen que los apoyemos todo el mundo. La verdad que sí, porque esto es un desastre, este es mi ley. Me parece bárbaro que las hinchadas vayan. Ya los jubilados. Ojalá se junten para la hinchada, por eso. Lo que está haciendo el gobierno con los jubilados es un horror. Creo que el club es política, ¿no? Vamos el miércoles a bancar a todos los jubilados. Hay que ser muy cagón para no bancar a los jubilados. Y desde entonces fui Ceneice con el alma, los muchachos de la cuadra desafiaba sin temor. Dicen que el verde sumo de azul y amarillo me estampé en los calzoncillos con un gol de Maradona. También se piensan que porque son jubilados no se van a defender. Está bien que la gente vaya. Para que no sepan que es solamente los jubilados. Son todos. Vélez es eso, es solidaridad. Que se junten más las hinchadas también me parece extraño, pero bueno. Sí, porque hay que respetar a los jubilados. Ya que la CGT no hace nada, nadie apoya y bueno, por lo menos las hinchadas van a apoyar. Miércoles San Lorenzo con los jubilados. Como dijo Diego, ¿no? Fue funebrero de Aldo Civi, de talleres, de gimnasia, cambaceres, de estudiantes y de Unión. De Bellavista, de Español y de Belgrano, Sacachipas, de Italiano, de Central y de Morón. Fui de los Andes, de Juventud Antoniana, fui del Boys a la mañana y a la noche de Colón. Me quedé mudo con los goles de instituto, fui de Racing un minuto y una vida del ciclón. Congreso de la Nación. Voy. Listo. Presente. Vamos, Vélez. Vamos. Buenas. Estamos en el programa 31 de Sindicato de Chicas. Hoy un miércoles muy especial. Mi nombre es Camila Testa. A mi lado la tengo a Amalia Martínez. Y Hola. a su lado la tengo a Cata Cortala. Cata Cortala, Cata Grapa, como me encuentren. En todas sus redes sociales. Bueno, ahí nos estamos viendo las tres y tenemos la presencia de la Kitty, nuestra mascota, nuestra acompañante. Nuestra amiga que nos va a acompañar para siempre, yo Así creo. es. Está malherida y todavía sigue acá con nosotras. De pie, firme junto al pueblo. Como las hinchadas con los jubilados, ya que el video como estábamos viendo. Siempre recordándolo al Diego con su histórica frase de hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados. Y hay que ser muy cagón, justamente para llegar a paro. Exactamente. Hemos visto imágenes espantosas donde la policía le está pegando a jubilados, personas que llevan un bastón, personas que casi no pueden ni caminar. Como viene siendo todos los miércoles. Ahora yo creo que se viralizó por todos lados gracias a la presencia de Chacarita, principalmente el miércoles pasado. Y bueno, y ahora se han sumado todos los clubes, pero yo creo que si no fuera por eso, la visibilización de esta marcha en este último tiempo, como ni la CGT ni ninguno de los sindicatos estuvo haciendo presente, pasaba bastante desapercibida. Ahora se doblegaron todo, pero ¿después de cuánto? Después de meses. Sí, en particular acá en Rosario lo que sucedió es que... Estamos con problemas técnicos, sí. pero ya los vamos a reparar. A ver. ¿Quieres usar mi mic, amiga? No, yo tampoco. no escucho a Male tampoco. Nada, toma, ¿querés mi mic? No, un poco lo que venía diciendo Male, que igual creo que se escucha tipo de fondo. Sí, pero no es el plan. Intentando... Hola, Ahora ahí sí, ahí está. Ahí va. No, lo que decía es que acá en Rosario particularmente Central fue quien tomó la iniciativa y medio que Newell's, hay que admitir que llegó bastante tarde, pero llegó. Sí. Central en lo particular convocaba directamente en Congreso. Así es. Como la gran mayoría de los equipos y sobre todo los equipos de conurbano bonaerense, que son los que más han convocado a esta movilización. Veíamos ahí en ese video a una gran cantidad de equipos. Sí se notó que el que editó el video tenía una predilección por River en un momento. Se notó un poquito. Se notó un poquito, pero bueno, como la canción después va por varias pasiones, como que bueno,
podemos decir que mutó, que por lo Mismo. menos colaboró. Pero bueno, muy difícil, digo, convocar a diferentes hinchadas de diferentes equipos a un mismo lugar, a que convivan pacíficamente. Es histórico. Entre chicos. ellos, histórico, no con el claro. resto, Claro. entre ellos. Pero, repito, hay que ser muy cagón para cagar a palo a los jubilados, como lo están cagando a palo en este momento. Recién comentábamos fuera de aire que veíamos el video, ya se viralizó, un video, un gendarme dándole un golpe seco a una señora y la señora cayendo al piso, así que ya hay detenidos, ya hay heridos, podríamos decir. Y Esperemos que esté bien la señora, que Sí, se la verdad. recupere. Y Le esto- mandamos un beso. Esto viene pasando incluso desde antes de que comience la marcha, desde las 4 de la tarde. A mí me llegó que un periodista que anda cubriendo allá ya contaba de que había muchas policías mujeres y los varones policías estaban de civil, que eso es ilegal. Y además de que me hizo acordar mucho el macrismo. Hablaba de que había containers con piedras. Los viejos infiltrados, de Sí, siempre. sí, la clásica. Sí, los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Y nosotros con los viejos y únicos métodos piqueteros. Y sí, y bueno, infalibles igual. Bueno, hemos derrotado gobiernos Yo gracias también al piqueterismo. recién viniendo en el colectivo, veía en Twitter un video, vieron que siempre se viraliza esto de gente agarrando las piedras de la vereda Ujú. y diciendo, muy bien los jubilados, ¿no? Y rescato un poco del video que pasamos recién, una de las chicas que decía que ella lo dijo así como muy simple, pero en realidad me parece re poético, digo, no, dice, no son solo los jubilados, son todos. Y sí, Es que también es un viejos poco vamos eso. a ser todos. Es como, bueno, vamos a acompañar primero a nuestros viejos por una cuestión, bueno, familiar de como todos los viejos de nuestra familia, los jubilados, todas las personas que incluso están sufriendo ahora en estos momentos con que no les llegan los medicamentos, la atención de la salud pública se está cayendo a los pedazos y hay jubilados que no tienen para comer. Veía videos de Norma Pla, videos de hace 20 años, Qué 25 mujer. años, que cuenta cosas que venía escuchando en los móviles de C5N, que los jubilados hablan de lo mismo, de salí porque no tengo para comer. Sí, la entrevista de Norma Pla con Mauro Viale es creo que de las cosas más fuertes y creo que duplica aún el amor, primero, por Norma Pla, pero después el sentimiento de empatía, digo, con la situación de la época, que es como un reflejo muy claro también de lo que sucede hoy en día, que creo que es peor, que es cuando Norma Pla es invitada a Polémica en el Bar, el Con programa Sofovich. más, sí, con Sofovich, el programa más machista de la televisión argentina. Que al día de hoy, no sé si sigue existiendo, pero creo que hasta hace una y otra seguía estando, Sí, sí. no sé, en un nivel de... Ahora quisieron hacerlo un poco más progre y pusieron varones de 25 años fachos. Es como, bueno. Sí, Gracias es como, bueno, por renovarlo. no entendemos muy bien en qué avanzaron, pero... Avanzaron en hacer que dure más tiempo para que la gente viva más, porque como Sofovich se Claro, murió, tal dijeron, cual. bueno, Se van otro cayendo que uno a se uno. muera más adelante, ¿no? Es Así. que sí, o sea, ya se murieron todos los cómicos que eran clásicos de Polémica en el Bar, se han venido bastante abajo, Sí. o sea... es como que ¿qué vas a poner? A Pichu. Sí, Tipo, no. Ojalá Me que no. parece que no. para eso resucitan sin codificar, chicos. Claro, sí, sí, sí. Por lo menos cada tanto era gracioso. Pero volviendo a eso, digo, Norma Pla tiene como un poco ese tono y esa forma de decir las cosas que el recuerdo de la gran mayoría de esa época, del 2001 y de los 90 más que nada, es que fue la literalmente hablando en criollo, la primer vieja que salió a la calle a decirle al gobierno, che, no estamos comiendo. Y la primera en poder plantarse dio y decirlo públicamente y en generar todo lo que generó, que además era como un fenómeno de la televisión. Y a mí me pone muy orgullosa que nuestras figuras de lucha, sean Norma Pla, sean las abuelas y madres de Plaza de Mayo, todas mujeres grandes, que dijeron, yo no les tengo miedo a los milicos y a la policía, voy a salir igual y voy a defender mi patria y mi gente, que Sí, no es menor. además resucitando un poco la queridísima frase de Norma Pla de somos más pueblo que milicos. Así es. Hoy más que nunca somos más pueblo que milicos, realmente, y lo estamos demostrando con esto, digo, con algo que sale, con una movida que nace desde los equipos de fútbol, algo que me parece que también es un fiel reflejo de la situación actual, digo, como decíamos antes, por un lado esto de una política bastante acéfala, Ujú. y por otro lado una cúpula de políticos que deberían estar haciéndose responsables y no lo están haciendo. Y después por otro lado una sesión que bueno, deja bastante que desear. La No sé verdad si han que sí. tenido la oportunidad de mirar la sesión, yo la verdad que... Vi el resultado porque no he tenido tiempo para mirar la sesión, pero bueno, siempre dejan mucho que desear, la verdad.
Interrumpo un segundo para decir que tenemos a nuestra columnista afuera. Bien. Pero bueno, volviendo un poco al tema, yo recomiendo personalmente, igual yo no necesito recomendar nada, es muy famoso por sí mismo el video de historias innecesarias de Norma Pla, Sí. que hizo Damián Cook. Recomiendo mucho. Re. Pero bueno, en tiempos donde la gente habla y dice como, bueno, no me meto en política, o que muchos, o sea, digo, un espacio que está mayoritariamente habitado por hombres, y hombres más que nada conservadores por ahí, en muchas ocasiones, que son los primeros en decir como, no me mezclen el fútbol con política, sabiendo que, bueno, el Diego es la clara evidencia de que están totalmente mezclados. De que todo Dios es político. Totalmente. Tal cual. Tenemos gente en el chat mientras Eri se va acomodando. Octavio Carballo dice: hola chicas, aguante el sindicato. Después se activa el club de fans de Cata. Octavio dice: Cata, te amo. María de Los Ángeles de Capua, bueno, me estaba diciendo que justo no nos escuchábamos. Y que Olis, que aguanten los jubilados y la 12. Es bien bostera esta Sí, mujer, sí. Julieta Lentini dice: buenas, Cata, te amo. Yo también los amo mucho. Y María de Los Ángeles de Capua colabora con un comentario diciendo: en los 90, creo que en 92 exactamente, por un decreto del innombrable contra los jubilados, las hinchadas fueron a apoyar a los jubilados. Y un poco de esto es lo que se trata de replicar en el día de hoy, que por estos decretos que venimos atravesando... Qué rico olor a café. Sí. Fue como que... Invadió el estudio. Invadió el estudio, tal cual. Por este tipo de cuestiones nos encontramos hoy acá defendiendo a las y los jubilados. Digo esto y ya pasamos con Eri y su columna, Sí. que me pone muy contenta. Escuchaba justo una nota a uno de los viejos que venía marchando todos los miércoles desde hace unos cuantos meses, que es quien llevaba su camiseta identificatoria de Chacarita, Sí. que contaba cómo fue también la autoconvocatoria de... Dicen la barra, pero es la hinchada de Chacarita, que es diferente, no son gente autoconvocada. ensuciar, que va a haber, sí. claro. Y que contaba, dice, nosotros somos los 12 apóstoles desde hace un montón de miércoles. Somos 12 viejos que somos los únicos que podemos salir, los únicos que podemos estar parados y salir a enfrentarnos. Y que venimos hace un montón. Y justo le mando un mensaje a uno, no me acuerdo si era un nieto de él, una cosa así, que es parte de la hinchada más potente de Chacarita. Y que le dijo a los muchachos: che, vamos a acompañarlo a mi abuelo. Necesitan más gente, son re poquitos. Y fue así, o sea, se dio como muy naturalmente, y yo creo que habla un poco de eso, y agradecemos a Chacarita que siempre... Sí, la solidaridad del firme junto clima al pueblo, político. sí. sobre todo. Yo, antes de ir con Eri, quiero Sí. agregar una cosa que es obvia, que se dice mucho, pero lo voy a decir. El Diga. decreto, tanto de la deuda, Ujú. tanto de los jubilados, es inconstitucional e ilegal. Todos presos. Y lo voy a dejar ahí. Estudio de Derecho, lo puedo decir. Hay que traer una abogada a hablar sobre eso. Hay y que una traer economista. abogadas. Sí, sí, sí. Sí, hay Igual- que ser un chicas abogadas. Chicas, lo vi, o sea, no sé, en Sí, la lo más secundaria. gracioso, eso coincido con vos. Lo más gracioso que me pasó cuando entré a primer año de abogacía fue como: che, el mundo está destruido. O sea, todo lo que estoy estudiando no sirve para un carajo porque nadie lo respeta. Todo Pero, mal, pero mal, si sí. yo no lo hago, yo no tengo poder. Tipo, cuando descubrís que los tratados internacionales son superiores a la Constitución y de repente pasan presidentes que no respetan ni un solo tratado internacional, perdón, digo, Sí, sí. es como, bueno, acá Falló estamos. todo, sí. Lilita No, pero- Carrió escribió una constitución completa al cohete, directamente. Le digamos, mandamos ¿no? un beso a Lilita Carrió. Ay, Y después ojalá algún otra día cosa la para tengamos. cerrar el bloque de los jubilados, digo, hay que decir que también esto de los miércoles siempre fue el Frente de Izquierda Ujú. el que acompaña esas movilizaciones. Sí, sí, sí. No se han encontrado otras organizaciones políticas. Hay que decirlo. Yo no soy partidaria del Frente de Izquierda, lo voy a aclarar por las dudas que lo estoy No, diciendo, pero- digo, pero mea culpa, autocrítica, digo, como para que también entendamos de por qué también estos espacios están acéfalos y nace de la propia solidaridad de la gente. Así es. Gracias que nos acompañan los trabajadores y los partidos políticos. Hace rato tenían que hacer esto.
llore, señor ministro. No llore, tenga fuerza para defender su padre y todo, no llore. Hizo llorar al ministro de Economía, Domingo Cavallo. Se sentó a la mesa de Gerardo Sofovich. Acampó durante 80 días en tribunales. Protagonizó huelgas de hambre. Fue reprimida y detenida. Terminó liderando uno de los movimientos de jubilados que más combatió al ajuste en la década del 90. Hoy, uno de sus hijos cuenta su historia. Mi vieja no tuvo estudios, o sea, hizo hasta tercer grado en la primaria. Y después se dedicó todo el tiempo a trabajar, ¿no? Ama de casa, también hacía trabajos en otras casas limpiando, trabajó en fábricas, pero nunca tuvo una remuneración como una jubilación, ¿no? Lo que reclamaba era la pensión de mi papá que le quedó después de enviudar. Una madre, una ama de casa, una trabajadora que se cansó, simplemente, y salió a luchar. Se los ruego de verdad. Yo de acá no me voy. Bueno, está bien. Y dio justo con una época muy particular de la Argentina, ¿no? En donde políticamente no se veía como que las políticas del menemismo, del neoliberalismo, se iban a concretar. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Iba a ser esa lo que regía. Aparecen los jubilados, aparecen, creo que en aquella época también estaban Cutralcó y Plaza Winkle con los cortes, y aparece la expresión del pueblo, digamos. Cuando es el pueblo sometido, aparecen estas cosas. Y mi mamá estuvo en ese momento histórico. ¡Vení! ¡No te quedes sentado! Porque lo hacemos por vos, porque si cobro yo, cobras vos también. Yo me acuerdo que en aquellas épocas se empezó a privatizar todo lo que era público. Teníamos necesidad de hacer cirugía mayor sin anestesia. YPF, aerolíneas. Y dentro de eso fue un recorte muy importante a los jubilados. Fue un recorte creo que del 11 o del 17%. Sus primeras apariciones públicas en junio de 1990 fueron en un acampe en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento, el ministro de Economía era todavía Herman González, aunque sería sucedido en 1991 por Domingo Cavallo. Llevamos las ollas, llevamos una carpa, en donde fuimos y armamos la carpa, y justo en ese momento vino un policía y nos dijo que no podíamos hacer eso, y nosotros dijimos, no, es una protesta de jubilados, van a estar acá un tiempito, unas horas y después se van. Y esa protesta en Plaza Lavalle duró 48 días. Estuvimos el miércoles y estaremos el jueves y estaremos el viernes a conseguir los 4.50 que nos pertenecen. La consigna básica era jubilados 4.50, que era, creo que eso pegó mucho en la sociedad porque fue un reclamo justo. Y la plaza en un momento se fue convirtiendo en un polvorín de personas que se acercaban y que se unificaban luchas. Y bueno, y la Plaza Lavalle fue como una reunión de personas que protestaban por cada una por su reclamo, ¿no? Por los cierres de la fábrica, por las jubilaciones. Hasta ahí daban comida a personas que vivían en la calle. Para 1992, además de las protestas frente a tribunales, Norma Pla encabezaba también las manifestaciones de jubilados y jubiladas que cada miércoles cortaban la avenida Rivadavia a la altura del Congreso de la Nación. Fue una manera inédita y muy eficaz de llamar la atención de los medios e instalar el reclamo en el debate público. El movimiento de jubilados protagonizó la marcha número 100 con una masiva manifestación en Plaza de Mayo en 1994. La respuesta del gobierno fue con gases, balas de goma, palos y detenciones.
Sin embargo, en la calle solo recibía apoyos. Su pelea era la de millones de argentinos que veían cómo el modelo económico conducido por Domingo Cavallo los expulsaba del sistema. Yo creo que el claro ejemplo de la democracia es lo que realizaron los jubilados de los 90, que es reclamar sus derechos. La fuerza que tienen las personas cuando se toman esa lucha como verdadera, o sea, como internalizada, es cuando empiezan a cambiar las cosas, o sea, cuando empieza a cambiar la democracia de todos. Norma Beatriz Guimil de Pla falleció a los 63 años en la misma casa humilde donde había vivido siempre, habiendo dedicado los últimos años de su vida a la lucha. Bien, hemos vuelto de la pausa, nos reincorporamos. Eri se ha retirado, así que le mandamos un beso. Tenía que trabajar. Una chica muy laboriosa. Una chica muy laboriosa. Que esperemos que se pueda jubilar a los 60. También, espero que suceda. Con suerte antes. Sí, a los 65 ahora las mujeres. Con todas las reformas que hemos pasado, creo que a los 65. Si no tenemos tantos aportes. Y por como viene la mano, yo aportes no estoy haciendo, no sé ustedes. Pero no porque no quiera. Empecemos a charlar un poco de eso, porque en la tertulia de hoy, como notarán que no tenemos invitadas, tuvieron justamente que quedarse en el acto a seguir sosteniendo ahí un poco su voz y hacer lo que corresponde. Pero charlamos un poco de eso. ¿Qué onda? ¿Cómo se imaginan sus jubilaciones? Tipo Lovely Day en Argentina. Lovely Day en Argentina. Si tienen aportes, ¿qué onda? ¿Cómo la ven en ese sentido? Me encantaría aportar, mas no puedo las condiciones para poder aportar, y con sueldos bajos como los que tenemos es imposible, teniendo nuestra edad. También por ahí nosotras todavía dependemos de nuestros adultos, de nuestros progenitores, por más que no queramos. Pero todas las condiciones te llevan a esto. No es que una quiere ser como Shakira y llevarse toda la plata afuera, sino que una no puede. Y es también complicado hablarlo no teniendo trabajos en blanco, más en la situación del periodismo no vamos a tener trabajo nunca en blanco. No, en los medios de comunicación no existe trabajo registrado. Esta segunda parte, pero real. Capaz que Cata sí, siendo abogada, ¿quién te dice? Ojalá. ¿Sabes lo que me falta? Bueno, pero paso a paso. Yo tengo experiencia en trabajos registrados, o sea, algo de aportes tengo en mi vida. Como he trabajado en diferentes lugares y empresas, lamentablemente tengo. Pero no tengo, no se equipara a los años de trabajo que tengo encima. O sea, tal cual. Teniendo en cuenta justamente esto que dice Cami, por un lado que todo el trabajo que tengo en medios de comunicación no está registrado. Y después que obviamente uno, al ser joven y vivir en Argentina y en estas condiciones y en esta crisis económica, hace bastante que no existe el trabajo registrado tampoco para los jóvenes, o el poco trabajo registrado que hay dura meses, eso digo. O sea, yo tengo como, no sé, 2, a lo sumo como mucho, 3 años de aporte, pero pasé por varios trabajos registrados. Entonces, sí, son contratos que caducan rápidamente. Claro, sí, simplemente contando el call center son 3 meses, casi 4 meses tipo de trabajo registrado que tengo, por ejemplo, en aportes. Pero digo, no llega a ser un año, son 4 meses, me faltan 6, incluso más, tipo 8. Entonces como que digo, bueno, ¿qué hacemos ahí? Sí, ni hablar aparte, o sea, esto, como pensaban en la condición general de los jóvenes, o sea, hablar de qué pasa hoy con los jubilados es un poco, como dije al principio, hablar de qué pasa con nosotros ahora para el futuro. Tal la cual. situación del pluriempleo para nosotros es como que yo no quiero ser pesimista y bajarla tanto en esta segunda parte, pero ya hay adultos que están en el sistema de pluriempleo. O sea, creo que eso es la parte más terrible cuando ves gente de 50 años con 3 trabajos, tipo, y decís como, bueno, yo tengo 20 y pico y tengo 5 trabajos, digo, bueno, okay. Claro, a eso voy, digo, ¿hacia dónde vamos? O sea, en esta mesa, siendo 3 personas, tenemos alrededor de 10, 11 trabajos
entre las tres. Yo creo que sí, más o menos. No es fácil, no es fácil. Ayer tenía una conversación con mi novio, que es programador, el Lea, capaz que nos está escuchando, si nos está escuchando que es una señal, pero charlábamos de que como que Argentina de alguna forma el objetivo es que seamos como el India digital. Digo, Sí. la mano de obra barata, el brazo barato de los trabajos digitales. Exactamente. Y es re interesante, digo, porque también hay como, no sé si vieron los Black Maps, que ahora están de moda en Twitter. Yo lo banco mucho. Pero hay uno que fue como Sí, re igual. trending, que era como que la aspiración más grande que tenían los argentinos jóvenes era ser influencers o estar como en los medios de comunicación. Y eso se replicaba en toda Sudamérica. Onda, y como que no se condice quizás con la realidad de otras personas, hablando también, lo vamos a hablar más adelante, pero en la entrevista de Lali y Pedro, Lali estuvo muy freudiana, Finísima. leyó muchísimo y hablaba de esto, digo, del yo virtual y el yo real. La calle online y la calle offline. Tal cual. Y un poco es eso, digo, como que por un lado es esto, digo, como que nosotros vamos camino a ser un poco como los obreros digitales. Y también me preocupa pensar un poco nuestra vejez, nuestras jubilaciones, también entendiendo de que por ahí hay progresos de la ciencia de, bueno, vamos a vivir un montón de años y vamos a vivir joya. Y es como, sí, capaz que eso, pero en el primer mundo, acá en Argentina, para acceder a todas esas cosas que te hacen vivir para siempre, vivir bien, no condicen con lo que podemos acceder las personas que cobramos poco. O sea, no va a ser lo mismo un yanqui que pueda llegar a sus 70 joya, pudiendo trabajar, pudiendo ponerle el cuerpo. Igual, tampoco. No, obvio, es una mirada capitalista, pero yendo a los hechos, es como, bueno, nosotros vamos a tener una vejez muy distinta a la que la va a tener otros países europeos o países que les va muy bien. Entonces es como, bueno, repensemos si también las leyes son, de nuevo, mirando sociedades que no son la nuestra, que no tienen nuestra vivencia, que no han tenido nuestras crisis, que no tienen nuestra crisis actual. Y es como, bueno, discutamos lo de, no, nuestros viejos no son los mismos viejos que los de Estados Unidos, que los de España. Y vamos a seguir heredando deuda y crisis. Sí, en cada Botango vez sí. más. Sí. Pero no solo porque, o sea, literalmente deuda y crisis. Sí, o sea, yo me acuerdo del momento de la deuda de Macri, como, o sea, la mirada de los viejos que ya lo vivieron, que era como... No, de nuevo. No. Bueno, ahora de nuevo estábamos tomando deuda, por decreto vamos a tomar más deuda con el Inconstitucional. FMI, inconstitucionalmente, como dice Cata. Entonces, digo, habla un poco de que cada vez vamos endeudándonos más a futuro y el futuro es, en términos de eso, es también de lo que vamos a crear o procrear incluso nosotros. También van a estar endeudados o endeudadas, tipo, entonces es como, porque las deudas son como a 30, 50 años, entonces es como pasan vidas en esos términos y esas deudas dependen también de las cajas jubilatorias y de lo que gane cada persona, cómo se distribuye la economía. Bueno, hoy en día es eso, digo, es como el reclamo es muy muy legítimo, o sea, no se puede vivir con 200.000 pesos al mes. No sé si nos entiende esa parte. Y cuando también pensamos esto, no es solamente, dentro de 30 años vamos a seguir estando endeudados, qué mal que la vamos a pasar. También traigo este tema a la mesa, de las personas que queremos maternar en un futuro. También saber que ya venís con ese backup. Condicionado. Te condiciona al 100% para decir, yo quiero traer un chico o una chica a este... ¿Yo puedo o no Claro. puedo traer? Quiero que viva lo mismo que yo, pasarle igual de mal que yo, que mis viejos o que mis abuelos. Sacando si la pasa mal o no, o sea, yo pienso, ¿no? Yo, deseo personal, tengo en este momento, si lo pienso, digo, sí, capaz en algún momento quiero ser madre. Ujú. Pienso, le voy a poder dar todo lo que quisiera darle. Ujú. Es que en un punto es eso, o sea, yo lo he hablado mucho con mi madre, que nos debe estar mirando, pero como esta diferencia en términos de, bueno, mi vieja igual es justo de una generación que también vivió a los 90, fue joven durante los 90, pero como un poco esto, como de que antes estaba como esta cultura de, bueno, como que cada uno tenía algo para heredarle a su hijo, ¿no? Claro. Y que los hijos estaban como un poco ese sistema generado, ¿no? Como de, bueno, el padre le hereda una vivienda al hijo, o el hijo tiene como, aunque sea, no sé cómo explicarlo, digo, el suficiente poder adquisitivo como para poder comprarse una propiedad o ir alquilar mínimamente. Y hoy en día esas condiciones no se dan. Hoy en día los que nos encontramos son cada vez más jóvenes que se vuelven a la casa de sus papás porque no pueden bancar el alquiler, ni siquiera una casa, tipo un alquiler, o que si compran una casa y se endeudan a futuro hasta que se
mueran prácticamente, para terminar de pagar la casa que se acaban de comprar. Y a partir de ahí, empezamos como a ser generadores de deuda constante también. Yo siempre hablo de esto con mis hermanos, que son hijos de los 90, como decía antes. Como que ellos siempre charlamos, ¿no? Con mis viejos, y charlamos mucho de esto del futuro y de cómo eran las cosas antes y cómo son ahora, qué proyectan los jóvenes, y sacando toda mirada conserva o lo que sea de la gente ahora ya no se casa o ya no tiene hijos. Es un síntoma de época, y con mis hermanos siempre tratamos de dejar en claro de que yo creo que incluso las personas que hoy son jubiladas y que hoy tienen, no sé, de 60 para arriba, no pueden tomar dimensión de lo que nuestra generación jamás va a tener. Y horrible lo que estoy diciendo, pero es cierto. No, es que es real. Hablamos de esto, pero cuando toman dimensión cuando sí toman dimensión de lo que no vamos a tener, y comprendo, o sea, la gente que sí comprende esa parte, creo que es hasta aún más triste. Bueno, mis hermanos han tenido la suerte de heredar un lugar donde vivir. Yo después veremos, pero digo, han tenido esa suerte y son muy conscientes de que sin eso, o sea, ellos jamás llegarían a comprarse una casa, y o sea, es una locura. Y nada que ver, pero vuelvo a lo que decía Male, de que contaba de Lea, hablando como de la India, ¿no? De Sudamérica, y la obra, mano de obra barata. No es casual que haya tanta gente, digamos, inmigrando, porque claro, incluso nos explotan afuera también porque les sale mucho más barato pagarnos, y es como, no sé a qué iba con esto, solo quiero llorar. Además, pero sí, o sea, sus malos sueldos son excelentes sueldos para nosotros. O sea, es laburar un montón de horas que por ahí allá ellos no agarran esos laburos. La gente que vive, no sé, en Estados Unidos, en Europa, no agarra esos laburos, pues dice, por este sueldo yo no voy a trabajar esta cantidad de horas o no voy a hacer este esfuerzo. Y nosotros decimos, no lo puedo creer, son 3 sueldos del sueldo mínimo de poner Argentina. Entonces también ahí es como, bueno, repensémonos y valoremos también nuestro laburo. Sí, o sea, fuera de América Latina, nosotros los argentinos somos rapis, médicos, enfermeros, todos lugares donde la gente de los lugares de Europa no quiere estar porque son trabajos de pobre prácticamente. Claro. Tienen ese estigma social. El otro día se hizo viral un video de Alemania donde mostraban a un montón de médicos en diferentes hospitales de Alemania, que hay grupos de médicos y decían, así serían los hospitales si no estuvieran los inmigrantes. Excelente campaña. Había un montón de caras que te dabas cuenta que era argentino, porque se sabe que está lleno de médicos que se van a Alemania a laburar, sobre todo a Europa, porque no hay médicos, igual que cubanos que se van afuera, o a África. Pero en este caso como que fue muy representativo y quedaban 3 médicos, o sea, 3 médicos, no sé, un médico, 2 enfermeros, tipo, y se iban todos los inmigrantes y quedaban vacíos los hospitales. Entonces es como, nada, es eso, vamos un poco camino a eso en esa tecnocracia que están medio como queriendo instalar, y en esa tecnocracia también el desecho son los viejos. Digo, la gerontofobia es como que se está estatizando. Ya se hizo prácticamente por decreto. Por decreto sacamos, nos hicimos un estado gerontofóbico, y tengo un recuerdo como muy, muy claro, por ejemplo, cuando estábamos haciendo cafecito con Pitu y con Aurora, que habíamos hecho un recorte que lo pueden ver en redes sociales de Lucrecia, una directora de acá de Rosario, que es la que hizo la película de cómo es de las dos, ay, no me acuerdo cómo era el nombre, de La cara de las 2 lunas. Lucrecia Martel. Sí, Lucrecia Martel. Hablando y haciendo un análisis sobre todo de la presentación de Javier Milei, de su acto de campaña. Y hacía todo un video, era todo un video de ella analizando eso, y lo único que se veían en los comentarios eran comentarios tipo vieja de mierda. No, o sea, el video se hizo viral literalmente por la gerontofobia que había reflejada en redes sociales. Y ahí también la cuestión es esa, digo, no se ven personas mayores en lugares. Pero es la cara más básica del neoliberalismo, el que no produce muere, el que no sirve para nada, o sea, ya cuando vos estudias la historia de esto de que los discapacitados son idiotas, sí, Ay, sí. Bueno, también no es me lo hagan mismo. hablar porque me mato acá.
Lovely Day en Argentina Pero ahora. es acá eso, en la el coso economía de del la desecho, radio. o sea, es Macri diciendo, bueno, es todo inmunidad de rebaño, ¿entendés? Como, bueno. Bueno, pero, o sea, digo, es la cara, no me quiero poner muy trosca, pero si analizamos la historia para atrás, justamente en el momento en el que empieza el capitalismo, que es en el momento en que básicamente las personas dejan de tener tierras para trabajar y se mudan a las ciudades y bueno, empiezan a tener que trabajar de cosas y dejan de consumir, por ejemplo, y producir para sí mismos, sino que producen Sí, para un cumplir una función sistema. en la sociedad. Producen para un mercado, para un sistema. Es mío. Cuando empieza eso, para esa cuestión social que había en ese momento donde, o sea, en realidad antes del feudalismo, el que no podía producir, o sea, el que era viejo, el que era que tenía una discapacidad o tenía alguna razón por la cual no poder producir, era cuidado por la comunidad. Sí. Cuando las personas se mudan a las ciudades y dejan de producir para sí mismas, hay un cambio como de filosofía incluso, de que las comunidades dejan de cuidar a estas personas. El que es inútil muere, no produce, no sirve. Pero también porque el la materialismo lógica histórico, si lo quieren ver. No, y además porque la lógica misma del mercado te impone que vos tenés que estar en un lugar específico de trabajo y tenés que cumplir una cierta cantidad de horas, una jornada que además en ese momento era por lo menos de 12 18 horas. 18 horas, 12 horas, arriba de 12 horas fija. Y ahí estás todo el día fuera de tu trabajo. ¿En qué momento vas a cuidar a tu vieja? ¿Entendés? Es como, ¿en qué momento llegás y tenés tiempo? ¿Cómo coordinás con tu familia? Pero si sos una tal cual. Es como, ¿cómo haces? ¿Cómo te da las manos para hacerlo? Es incluso... Es la o sea, lógica de la división también. Pero digo, lo dicen los mismos libertarios, no es ningún secreto. ¿Vieron que dicen como cuando hablamos, por ejemplo, de educación pública o cuando Sí. hablamos de salud pública? ¿Vieron que cuando nosotros pedimos gratuidad para la salud, para la educación, etcétera, ellos dicen, no, aparte de la salud no es gratis, la pagamos todos nosotros? El Es boleto esa- educativo gratuito lo pagamos entre todos. Claro, lo dijo pago yo, el ¿entendés? señor Juan Pialert. Es esa lógica. O sea, es la lógica de lo pago yo y yo no voy a pagar por vos porque yo quiero sobrevivir. Y, o sea, digo, por eso la técnica del neoliberalismo que te consume y te devora viene de ahí, de crear una especie de individualismo metodológico, ¿entendés? Y de crear justamente, hablamos mucho de que todo el tiempo vemos, bueno, esto de los comentarios de este video de esta señora y de todo, es como que la gente está muy enojada todo el tiempo. O sea, yo como posta veo conflicto en todos lados, no quiero hacerme la hippie, yo también me enojo mucho, soy una nana muy enojona, pero es como que hay como toda una cosa de que todo es tan hostil, porque crea un ambiente hostil. O sea, no es casual que el tipo se suba a decir ciertas cosas y a generar y a dar mensajes de odio, porque el odio lo que hace es dividir y hace que yo piense que nadie debería tener boleto gratuito porque yo no voy a pagar por vos, porque yo quiero sobrevivir yo. Porque también es hostil para esas personas el mercado. Sí. Para esas personas que solo quieren vivir por sí mismas. Y no entender que también el boleto gratuito no es, che, viajo en colectivo de acá para allá. Es viajo para estudiar una carrera, para después poder cumplir una función en la sociedad, para que después tus hijos tengan acceso a la salud y haya un médico que tiene una titulación. Para tener oportunidades. También la ascendencia social, es como... bueno, Lali lo habla en el video también de... Bueno, lo que no entienden es que... Bueno, los mechemos un impuestos- poco con lo de Lali, porque Sí, ya sí, que sí, estamos. sí. o Pero sea, digo, lo que no entienden es que los impuestos y todo lo que uno aporta hacia una sociedad, después a uno le vuelve. Ujú. Porque vuelve en forma de cosas públicas. Tal que cual. les Bueno, un sirven a poco todos. Lali habla de eso cuando Pepe le pregunta cuándo tomó dimensión de lo que significaba como ella como artista, cuando ella se reconoció como artista y lo que generaba como artista. Y es re loco como eso, digo, como una pibita de literalmente de Cris Morena, digo, saliéndose un poco de eso, confiando un poco más en eso, como en su intuición creativa, sale de la industria y bueno, entra con tipo a la industria con estos temas como ya desde su propia producción independiente, con sus hermanos, etcétera. Y al entrar a eso ella contaba esto, digo, que se encontró con la posibilidad de darle trabajo a otras personas,
crear equipos, de ver cómo la gente también construye una admiración muy fuerte a partir de lo que vos haces. Ella como que es muy filosa con eso, digo, con que ella construye un momento y con que no es un artista de las redes sociales, fue muy interesante eso, sino un artista del vivo, digo, que piensa en lo que va a generar en el público cuando ella esté subida al escenario. Entonces es como muy interesante también eso, digo, el rol de la cultura en la sociedad, pero también el rol de esto, de tener oportunidades, de que también la sociedad acompañe eso y que quienes están en lugares como el de Lali lo blanqueen y lo digan, como lo que cuesta que una persona pague, o porque por ejemplo Eri, que pague esa entrada para ir a ver a Shakira. Y Pedro también le hace una pregunta muy interesante que es como, ¿cómo hiciste vos? Le dice, para no volverte chapita. Tal cual. Con haber sido una niña Cris Morena y después haber tenido la relevancia en redes y después también tener Siempre figuras... tuve esa duda sobre Lali, como fue la única que salió como más o menos. Y después tener figuras públicas como puede ser el presidente de la nación, llevándote un montón de gente a que te insulte. ¿Cómo hiciste para salir bien de eso? Y ella habla de esto como la diferencia de lo que soy en el mundo virtual, lo que soy en el mundo y cómo también me acompaña, bueno, estos mis grupos de trabajo que yo los creo, que también en mis grupos de trabajo está mi familia, que me hace un poco poner los pies en la tierra. Habla de que su mamá es un poco quien como modula su grupo de trabajo. Enterarme que Lali escuchó Pablo Milanés de chiquita fue mágico. Hermoso. Fue creo que la identificación más linda que tuve con Lali. Y algo hermoso que habla es de que su mamá por ahí le manda noticias y le dice, che, ¿te enteraste de esto que está pasando? No sé, ponele marcha de los jubilados. ¿Te enteraste de que a los jubilados los están cagando a palo? Y ahí Lali dice, mira, esto no lo sabía, lo voy a comentar en redes. O ponele, ella habla de que cuando estaba en España su mamá le pasaba el parte de lo que pasaba en Argentina. Y también eso habla mucho de su esencia, tipo de ser realmente la representación de Argentina y ponerse las luchas al hombro, como para mí lo deberían hacer todas De las no figuras. desligarse un todo, me parece. Esto Bueno. de parar con el individualismo un toque. De no ser desplazado también. Como Milo J en su momento cuando quiso hacer su presentación, que después lo censuraron, en la ex-EXMA, que ahí también, digo, tiene como un compromiso político de visibilizar un espacio de tortura que está siendo avasallado, que tiene un montón de despedidos que además son trabajadores que han sido torturados en ese mismo espacio y que vuelven a trabajar ahí, a dar las guías, a hacer un trabajo muy importante de reconstrucción de la memoria. Y reivindicar ese espacio también. Reivindicar ese espacio, y es muy loco esto también, como la mamá de Milo, por ejemplo, ahí juega un papel muy importante porque ella es abogada de derechos humanos, es hija de desaparecidos, entonces como que, digo, también ahí los núcleos familiares son importantes. Y volviendo al tema de Lali, pensaba también en esto, que Lali decía, si yo me guío porque tengo 12 millones de seguidores, y a mí no me dan las matemáticas, o sea, como no me dan los números de que después van a ir a verme 12 millones de personas, a lo sumo. Y además yo pensaba, digo, no sería real tampoco en un punto, o sea, porque uno hace la suma y son 500.000 personas en el Vélez. Son un montón igual. Sí, es 1,5 millones de personas que va a juntar entre shows. Es un montón de gente, pero no se refleja con eso. Entonces es como que ahí hay dos realidades diferentes. No, tal cual. Y también habla como esto de por ahí el germen de lo argentino en todo lo que hace. Y ella habla algo que está bueno, que es como yo voy a seguir hablando como yo hablo en mi vida normal. Mis canciones van a tener, yo no voy a usar modismos que no son los míos, que no nos representan. Y también esto como decir, soy una figura popera de una imagen por ahí de una superestrella como puede ser Beyoncé, como puede ser Britney, pero lo voy a transformar en algo que le llegue a la gente de mi país, a mi público, que es esto como también la mirada popular para mí. Por eso Lali es lo que es, y también representa un público que por ahí Emilian no capta tanto, que es como, bueno, acá seguimos estando de pie y estamos orgullosos de quiénes somos. Sí, no, y por ejemplo, María Becerra, como que creo que también está un poco tomando esa iniciativa o tomando un poco eso de referencia de Lali, en el sentido de que, por ejemplo, el Jingle Bell Rock, la gente tipo dijo, ay no, qué cipaya, ¿cómo va a ser el Jingle Bell Rock? Tipo, yo la rebanqué. Tipo, y la verdad que nada, o sea, reversionó un tema que a nosotros nos encanta, lo pasó a castellano. Y además la estamos escuchando ella, no le damos reproducción a María Carey. Claro, literalmente, o sea, ¿por qué escucharíamos esto? Si tenemos a María Becerra, tipo, todas
todas BC, RA. Realmente las condiciones de nuestro presidente son terribles. Psiquiátricas. El problema igual, o sea, a él denle rispe, pero que no estaría bueno como que no me cae la vida, viste, el futuro, todo eso como que estaría bueno. Y bueno, a internarlo. Pero bueno, volviendo a las jubilaciones, tenemos cositas para reaccionar. Yo traje, les mandé por WhatsApp, pero no sé si lo podemos ver. Tenemos el spot de campaña, no sé si lo podemos traer. No sé bien cuál es. El de las jubiladas de amas de casa. No. Bueno. Entonces, tenemos los flyers de los jubilados. De lo que Burrich dijo que eran las barras, pero en realidad son las hinchadas. Son las hinchadas. Hasta yo llegué a repetirlos, No, o sea, no te muy comas mal. igual. Pero ¿vieron cómo entran en el inconsciente? Yo le decía a mi mamá como, no, porque la barra de Chacarita, dije yo. Y mi mamá, no, pero son los hinchas. Y como que, o sea, digo, cómo trasciende incluso hasta los medios de este lado. Mismo los barras salieron a decir, miren que nosotros no vamos a ir porque no queremos que nosotros seamos el problema y que nosotros seamos la cara representativa de esto. Vayan las hinchadas y acompañen ustedes. Qué cracks. Sí, y como somos un sindicato de International Love, no vamos a mostrar el de todos los partidos, pero vamos a mostrar por lo menos el que simboliza a todos los equipos, porque somos los más friendly. Como que, volviendo al tema de las jubiladas de ama de casa, ese también es un tema que es interesante para abordar, por lo que significa también hoy en día para esas jubiladas de casa no tener una plata justa, o sea, una retribución justa, porque no es que son trabajadoras justamente, son amas de casa. Entonces ahí cambia absolutamente el eje de la cuestión. Trabajadoras domésticas. Son trabajadoras domésticas de su propia casa, vida, cumplen otros roles que también muchas jubiladas están cumpliendo, y eso también hace que el dinero se distribuya de formas diferentes, que las familias están renegando mucho también para llegar a fin de mes. Yo no sé cómo también lo deben vivir las personas que, por ejemplo, tienen que cubrir un geriátrico, tienen que cubrir ese tipo de cosas, también deben haber encarecido muchísimo. Estamos viendo acá una de las convocatorias, que es la de All Boys, que primero que tiene el logo de los redonditos ahí de fondo, no sé si lo pudieron ver. Y después que súper antifascista los chicos de All Boys. Sí, que de tienen repente, historia con eso, sí. De repente pintó de esa. No, es que ya tienen una historia. Tenemos una historia, sí, pero digo, como de repente pintó resucitarla. Es como, bueno, venimos de una toma. Sí. Vamos a recuperar los viejos valores tradicionales. No, igual, estos son All Boys, no es Newells. No, ya sé. Newell no ha convocado. Pero además me gusta porque Newells convocó con identidad leprosa. Sí. Pero no convocó como tal la organización, simplemente sacaron ese comunicado ahí como medio amigo. Vi igual ahí unas historias de uno de nuestros compañeros de acá, el Emi Tognoli, que estaba en Congreso y filmó que había algunos de los hinchas de Newell ahí. Sí, agitando. obvio, siempre alguno va a ir. Ellos están, sí. Creo que convocaban más acá a Rosario. Sí. Pero también los flyers, por ejemplo, a mí me emocionó mucho, que es el de Belgrano, donde está el Diegote ahí poniéndose la camiseta y usando la frase que hemos usado, yo creo que mucho estos días, todos nosotros. Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. Y bueno, ahí instituto. Me gusta porque también los flyers están hechos muy a pulmón. O sea, sí, son como, bueno, chicos, organicemos, ¿no? Metemos un Canva. Olvídate, sí, no, capaz se organiza mejor que nosotras, chicos. No, igual para mí está bien. El mensaje llega. Eso es lo importante. Lo importante es que llegue el mensaje. Fue bastante gente. Incluso al día de hoy, hace un rato yo estaba mirando la tele y seguía llegando gente. O sea, había gente que estaba avanzando y otra gente que todavía seguía llegando. Entonces digo, como que hay una movilización importante en todo el país por los jubilados. Bueno, mismo nuestra invitada, en realidad originalmente planeada, no pudo llegar por lo avasallante que fue todo. Exactamente. Sí, se extendió bastante el acto, entonces no coincidíamos con los horarios, pero la intención era justamente traer jubiladas y hablar de este tema, que es algo que realmente nos interpela a todos y a todas, porque algún día vamos a ser jubiladas y jubilados. Tal cual. Y algo que quería traer, que lo hablamos así medio al pasar, pero es lo que
lo que Cristina dio, que es la jubilación para las amas de casa. Exacto, sí, eso quería hablar yo también. Cuento una historia personal de Sí. mi abuela. Mi abuela, quien fue maestra sus primeros años laborales, hasta que tuvo a quien es mi madre y mis tíos, tuvo que dejar de trabajar. También fue una decisión donde quien aportaban en esa casa es mi abuelo. Entonces ella no tuvo aportes más que esos primeros 2 años que trabajó de maestra. ¿Qué pasa? Hasta que no llegó Cristina y puso esta ley, ella dependía 100% de lo que iba a ser la jubilación de mi abuelo. Y lo he hablado con ella, ya que mucho no se lleva con la política, con los políticos en general, apartidaria. Y ahí también tomó conciencia, lo hablé con ella y fue como una charla muy profunda de lo que es valorar también el trabajo de una y que te den la jubilación de ama de casa, es decir, o sea, todo lo que hice durante todos estos años, todo este tiempo que yo gasté en mi casa, que me la pasé creando a mis hijos, haciendo la comida, limpiando, encargándome de todo, ahora lo vale para alguien. Pero además, o sea, lo más importante para mí de entender por qué es importante las jubilaciones de las amas de casa, perdón por interrumpirte, No, Cami, sí. es el hecho de que si un hombre pudo trabajar siendo casado y padre, Ujú. es porque hubo alguien que le crió a sus hijos. Y que sus hijos salieron muy bien. Porque gracias digo, a por ella. algo tu abuela tuvo que dejar de trabajar cuando tuvo a sus hijos y tu Ujú. abuelo no. Exactamente. O sea, y no estoy tipo... digo, No, además son las condiciones de el otro éxito momento. de un montón de hombres depende de gracias. que tuvieron atrás a una mujer que se encargó de limpiarle el culo a sus hijos mientras ellos estaban trabajando. Y sigo reivindicando esa frase de 2018, de eso que llaman amor, es trabajo no pago. Para mí sigue siendo la frase de cabecera y más cuando nos quieren quitar las jubilaciones. Bueno, en la campaña de promoción de Cristina hace como 10 años atrás, de justamente de las jubilaciones para amas de casa, terminaba con justamente una frase que decía que te reconozcan lo que hiciste es lindo, pero sobre todo justo. Y tiene un poco que ver con eso, ¿no? O sea, con todo lo que hiciste durante toda tu vida, que justamente mostraba eso, una señora grande que está como caminando por su casa, está cocinando, está haciendo sus cosas, está haciendo todo lo que hacen como una abuela más o menos promedio argentina, pero era un poco eso, es como, bueno, es bisabuela, es abuela, es madre, hizo un montón de cosas, crió un montón de gente, sigue criando gente porque seguimos de alguna forma haciéndolo. Y después, digo, es eso, es como la retribución económica por todo lo que hiciste durante toda tu vida, que no te lo retribuyeron durante toda tu vida y lo tenés por lo menos a último momento cuando ya tu cuerpo necesita descansar. Y es eso también, digo, es tener derecho a un descanso digno, al derecho a dejar de trabajar, a dejar de estar dependiendo del sistema, morir en paz prácticamente. Tal cual. Es como hasta eutanásico la decisión. Y también fue una justicia feminista, fue un palo para las mujeres decir, al fin tenemos la tranquilidad de poder decir, todas estas mujeres que estaban en casa no son gente que era vaga. Sí, es total. simplemente gente que trabajaba distinto y que formó las personas que hoy funcionan en una sociedad. Bueno, Acá, ahí Cristina dio 2 millones al principio dio 2 millones de jubilaciones a amas de casa, y después, digo, cuando también habría esas moratorias en aquel momento que también modificaban las cajas de jubilaciones, de pensiones, digo, entraban 400.000, 500.000 personas, digo, a integrarse al sistema previsional y a poder jubilarse, o sea, no era cualquier cosa. Y hoy está eso en constante retroceso. O sea, hoy las mujeres se van a jubilar a los 65. Acá en el chat, Irene Orellana nos dice: hola chicas, mi abuela también siempre fue maestra y se jubiló de eso. El problema es cuando sos joven y trabajás de onda y no te lo pagan. Y esto es un poco eso, o sea, digo, También. a todos nos indigna un montón cuando, no sé, querés entrar, aunque sea mínimamente, al mercado laboral y no te lo pagan, y a todos nos indigna un montón eso, y digo, ¿por qué a nadie le indigna que la mamá de Marra le siga haciendo la choco? Digo, Sí, con la excusa de la experiencia. La cantidad de trabajos que he hecho por experiencia. Sí, no, la experiencia, yo ya tengo como un montón de experiencia, o sea, trabajo de los 17, no necesito más experiencia. la experiencia trabajo claro, blanco y digo, registrado, por favor. la experiencia la quiero igual, dámela con paga, porque la experiencia de trabajar es intercambiar, se ponía re marxista de vuelta, Igual sí. intercambiar mi fuerza de trabajo por plata que yo puedo usar, si no te estoy regalando mi fuerza de trabajo. Tal cual. Y No digo, te la mereces además. No, Corta. no. Pero sí, qué dura esta tertulia. La verdad que me voy con
Un poco triste. Sí, un poco es como tener la esperanza de que nos vamos a poder jubilar. Porque es eso también, o sea, también el mercado laboral está modificándose constantemente y los trabajos que hay hoy en día, los nuevos trabajos que se van a terminar de incorporar y en algún momento van a ser la normalidad y la gran mayoría, diría, no tienen un mercado laboral registrado, regulado. Esto todo lo contrario a eso. Entonces, y mientras no existan esas regulaciones, cuanto más te puedan cagar, te van a cagar. Claro, o sea, y si no, la otra opción es también ser monotributista, que ese es el gran drama que se había resuelto con Massa antes de que se vaya, como antes de que termine la gestión, y ahora nuevamente tenemos... Mi primera estafa, bienvenida al monotributo. Claro, hay que tener que dejar ahí, capaz que no ganas tanto, y tenés que dejar un porcentaje que es significativo, pero es un 5% capaz, un 10% que tenés que dejar en pagar el monotributo. Y también traigo esto como tener la esperanza de que nos vamos a poder jubilar y nos vamos a poder jubilar bien. También es un poco, acá me pongo militante, votemos a gente que tenga proyectos, que si vamos a tener trabajos así, donde vamos a hacer mano de obra barata para otros países, también nos contemplen eso. Gente nueva, ¿no? Que tenemos, sí, gente joven y que entienda. Claro. Y cambiemos a los gerontes, geronte con todo respeto del mundo, hablo de gerontes que son Cero reaccionarios. Respeto, por mi parte, cero. Sí, los chongos del PJ. Exactamente, los que son todos tipos, esos, bueno, cambiemos un poco porque también esto nos van a cambiar el futuro. Estamos hablando de cosas serias, no nos vamos a poder jubilar pues siguen los mismos de siempre y no hacen nada, no convocan a nada, nadie se pone la 10. Los viejos de verdad que están ahí, que la sufren, eso sí convocan, y eso sí hacen cosas. Sí, y además hay que decirlo que los jubilados nos han acompañado en la marcha federal universitaria. Les agradecemos. Entonces es obvio que hay que acompañar desde el lugar donde está uno, apoyar y hacer lo que se pueda. Estamos en hora. Podemos hacer un repaso de nuestras redes sociales. Así es. Nos pueden seguir en Instagram como @sindicato de chicas y en YouTube se pueden suscribir también acá a Haciendo Medios en este mismo momento. Activan la campanita y van a poder estar al tanto de toda la programación. Les va a salir cuando estemos en vivo y nos puedan venir a ver a nosotras y a todo el resto de nuestros compañeros de grilla. Exactamente. Y también se pueden suscribir a nuestro canal @sindicato de chicas en YouTube, donde ahí van a poder ver todos los recortes, el programa completo en vivo, programas anteriores, invitadas anteriores, nuestras columnas del año pasado, para que se vayan entrando en el mundo chicas. En el mundo chicas, tal cual. Vamos a hacer una playlist de Eri, que la tenemos que hacer. Excelentes columnas, así que nada, estamos activando y poniéndole onda al canal de YouTube. Está todo el programa anterior a este subido a nuestro canal, así que ahí también lo pueden disfrutar. Si no quieren verlo completo, pueden ver las columnas que hicimos. Le ponen like, se suscriben, comentan, nos siguen en Instagram sobre todo. Y ¿quieren decir sus redes sociales? Mis redes sociales son en Instagram, camitesta_. Bien, yo soy Male Martínez en Instagram y en Twitter. Yo soy Cata Cortala en Instagram, @catontalina en Twitter. Y sigan Haciendo Medios en Instagram también. Que siempre suben una fotito nuestra todos los miércoles. Exactamente. Y bueno, síganos también en Instagram para enterarse de todas las novedades. Y en Twitter, que también tenemos Twitter y en algún momento lo vamos a activar. Sindicato Chicas. Sin el D. Sindicato Mucho, Chicas. importante. Así que bueno, nos despedimos y nos vemos en el próximo programa de Sindicato de Chicas. Besitos. Bye. Bye.